¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 9 de la Podcasteca. Estamos muy felices, muy contentos porque han estado compartiendo, porque han estado teniendo reacciones, porque nos han estado dejando buenos comentarios. Y pues queremos agradecerles todo el apoyo que nos han dado y recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook y en todas las aplicaciones de podcast como la Podcasteca. Saludo a mis queridos amigos, colegas y socios. Willy, ¿cómo estás? La verdad es que bastante bien, muy contento por estas 2 semanas que hemos tenido de mucho éxito, que pienso que la mayoría de la gente aceptó muy bien estos últimos 2 capítulos con la entrevista con Antonio, y pues ya saben, si quieren seguir, si quieren que sigamos trayendo personas del medio, personas expertos en algunos temas, dejen su like, compartan y ayúdenos a crecer para pues también traerles el mejor contenido a ustedes. Pídanos lo que quieran. Tenemos amigos y... Mi cartera de amigos y conocidos es gigantesca. Podemos traer payasos, comediantes, magos, futbolistas también. Futbolistas, lo que ustedes quieran. El comentario más votado es el que vamos a tener como siguiente invitado. Así que pues depende de ustedes si quieren que lo tengamos aquí con nosotros. Chay, ¿cómo estás? Muy emocionado, muy feliz porque, como dice el Willy, tuvimos 2 episodios muy buenos que fueron muy bien recibidos por la gente. Comentarios, compartidas. Tuvimos muchas compartidas en los 2 videos. Lo vio mucha gente. Mucha gente nos mandó mensajes que no, que estuvo muy chingona la entrevista y que acá. Y como dicen, si quieren más invitados de lo que... ahora sí que del tema que quieran. Ahora sí que estén ustedes que puedan llegar a la podcast. Pídanoslo y veremos lo que se puede hacer, ¿no? También nos vamos a traer a Obama aquí, pero... Sí, o sea, no... Sobre todo porque no hablamos inglés, o sea, no es que tengo... Hablamos, pero, digo, pues uno que sí lo parla chido, pues... Pero ellos no lo tienen en WhatsApp, entonces de nada sirve que sepan comunicarse con él. Yes. Pues después de tener 2 episodios en donde hablamos de temas paranormales, de temas que tienen que ver con el fenómeno paranormal, el día de hoy decidimos hablar de un tema que nos importa a todos porque evidentemente todos fuimos niños. Y el día de hoy vamos a hablar de las caricaturas, pero no solamente de las caricaturas como las caricaturas. Antes que digan, yo la semana pasada vi uno de demonios y ahorita de caricaturas. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que digan qué está pasando aquí, como siempre le vamos a dar el toque especial, porque vamos a hablar de todas esas historias ocultas detrás de las caricaturas. Esas historias que algunas son verdaderas, algunas son falsas, algunas no sabemos, pero que te dejan pensando en si realmente las caricaturas o todas las caricaturas están hechas para niños. Eso que les gusta a ustedes, que es como la parte rebuscada de las cosas, que si no solo se quedan con lo que, la parte lo que se ve en la, ¿no? pantalla. Exactamente. La parte interesante porque incluso ya como adultos pues vemos caricaturas de vez en cuando, ¿no? Digo, por ejemplo, yo tengo un sobrino que a cada rato pone sus caricaturas, pero de repente tú ves una caricatura para niños y dices, caray, como que eso ya no un niño no lo va a entender, ¿no? Y aparte, pues también han cambiado mucho las caricaturas, actualmente ya son un poco diferentes, pero como que hay mucha, diría el Pacho, es mucha carne para sacarle a este tema. Había visto hace poquito un video que hablaba de algo parecido. Y hablaba de algunas caricaturas que tienen doble sentido, pero que como niño no entiendes. Pero como adulto, pues es como un guiño, ¿no? De esto es lo que está sucediendo. Y entonces decidimos traerles varias caricaturas, esperemos no arruinar la infancia de nadie. Varias caricaturas que tienen un lado oscuro o que tal vez tienen algo más allá de lo que ustedes ven. Sí, a lo mejor pantalla. Hay alguna serie, caricatura, película que no estamos viendo como creemos que vemos, ¿no? O sea, que a lo mejor hay algo más y que de repente dices, no manches. O, no. que todos ven como tierna e inocente y a lo mejor la realidad es otra, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay muchas cosas. O sea, a nosotros nos encantan las caricaturas, ¿eh? No nos malentiendan. No, nos gustan verlas, nos gustan las películas animadas, pero pues hay cosas que están bastante interesantes acerca de este tema. O sea, somos las personas que tienen 20 y tantos años y ven Hércules con una cerveza a mediodía. Somos esa clase de personas. Historia real. Somos esa clase de personas que les encantan las caricaturas, que todavía ven a lo mejor Dragon Ball, lo que quieras. A lo mejor con una Hércules. cerveza en mano. Pero la siguen viendo, siguen teniendo esa esencia. Y bueno, tengo que aprovechar para decir que este no es un capítulo para niños. No porque vayamos a decir algo malo,
sino porque nos basamos en las caricaturas que nosotros conocemos. Entonces, no vamos... Si ustedes son de nuestra generación de los... ¿Veintitantos? No, de los años 90. O sea, si ustedes son de los años 90, pues este capítulo es para ustedes. Si son del 2000, quédense porque seguramente les va a gustar. Spoiler alert, no vamos a hablar de caricaturas nuevas. Simple y sencillamente, pues porque no las vemos, ¿no? Ajá, sí, no conocemos como tal la historia de las caricaturas, ¿no? Pero hay algunas caricaturas clásicas que ustedes que tienen 13, 14, 15, 16, 17, sí las conocen y sí las han visto y seguramente también les gustan. Así que tenemos para todo el mundo, para nuestros amigos y seguidores de México, de Latinoamérica, de la Unión Americana. Marruecos, de esperemos España, que vean Shrek en Marruecos, Marruecos. Argelia. Tal vez un poco extraño, pero Sí. que sí lo vean. Tal vez ustedes no entiendan Tal vez este Shrek chiste. de Marruecos es moreno. Tal vez ustedes no entiendan este chiste, pero se los voy a platicar. Obviamente, semanalmente nos envía, ya sea Facebook, YouTube o Spotify, las estadísticas de las personas que nos escuchan. Y resulta que nos escuchan más personas entre 16 y... ¿cuántos serán? Pues como 25, ¿no? Y 25 años. Nosotros pensamos que nuestro target era como gente más grande. Como a lo mejor no de los 15, sino como de los veintitantos para arriba, pero sí tenemos un target un poquito más joven. De lo que pensábamos. Ajá. Y pues nos escuchan en lugares donde curiosamente ni siquiera se habla español. Entonces, para todos ustedes que nos están escuchando, pues muchas gracias por escucharnos, síganos escuchando y trataremos de hacer contenido que abarque para todos. Pero Tal vez bueno, no en árabe, porque no sabemos. Ni en Pero italiano. al menos que lo entiendan un poco, ¿no? y si tú tienes 16 años y no has visto alguna de estas caricaturas, es tu momento de que las veas porque todas son buenísimas. Independientemente de la historia, todas son de uno. Del 1. Todos Están están del del uno, diría la del Rosa uno. de Guadalupe. Saludos a la Rosa de Guadalupe. Y bueno, empezando con esto, como que recuerdan, yo creo que todos tuvimos esa época, más que nada los que son como de la edad, que te decían, oye, esta caricatura no la veas por esto, por aquello. Es Alguna que es del ustedes diablo, recuerden. ¿no? Es del diablo, exactamente. ¿Cuál recuerdan ustedes? Yo creo que la que más recuerdo pues es Pokémon o Digimon. Dragon Ball también, ¿no? O sea, siento, bueno, independientemente de esas que ya yo recuerdo después, no sé si a alguno de ustedes de los que nos están viendo les tocó, pero hubo un tiempo donde los papás, no sé si eran los papás, porque yo era muy chiquito, o sea, 5 o 6 años tenía, o sea, hace bastante tiempo, en donde había como un rumor acerca de los pitufos. No la caricatura, sino vendían unos muñecos de pitufos en esos tiempos porque estaban de moda y que decían que los pitufos se movían y que Pero eran elfos, ¿no? No pitufos. Pues yo recuerdo que eran como pitufos. elfos. Ajá, sí, yo también recuerdo esa parte, como de que había morros igual en la, pues yo cuando estaba en la secundaria, que llevaban su elfo o su Su duende. pitufo, ¿no? Ajá, sí, como esas cosas que decían que hasta les daban de comer y todo. No me consta que no sea No, cierto, pero yo hablo específicamente de los pitufos, de la caricatura de los pitufos. Ah, Donde, ya. ajá, donde salen Tontín, Gruñón. Todos esos pitufos tenían como... Cierta No sé si historia. decirlo sus figuras de acción, pero su representación en juguete. Y yo recuerdo, así vagamente, que decían los papás que eran como del diablo, que porque se movían, que tenían vida. Y aparte era la época donde salió Chucky, entonces como que cobraba sentido que los pitufos de repente tuvieran vida. Eran como los gremlins de los 90. ¿no? Exactamente. Y siento que así nos pasó como que a todos los de esta época más o menos, que con alguna caricatura, no voy a decir nombres, a mí en mi caso me tocó, por ejemplo, con Pokémon. Me acuerdo mucho yo de una historia que a mí me gustaba Pokémon. La verdad nunca fui tan fanático como otras personas, pero sí me gustaba. Pero una tía mía le habló a mi papá, pues para decirle que no me dejara ver eso, que porque había leído en un... Así de, oye, ya vi a tu hijo, es que, ¿qué crees? Anda viendo Pokémon, ¿no? Algo así, le Anda habló. bien descarriado. No, yo creo que ya se No va a ser nadie en la vida si Ya se sigue va a viendo empezar a Pokémon. drogar ese chavo, va a terminar teniendo un Va a podcast. estar y cosas así. asaltando, va a estar Podcast asaltando. Y tomando presidente y terminando esas presidente y cosas. canalla. Algo así le dijo mi tía, pero a mi papá le dijo, no, es que no lo dejes ver Pokémon, que porque esas cosas son del diablo y no sé qué. O sea, la verdad siempre tuve la fortuna de que mis papás nunca fueron tan represivos, digámoslo que en esa parte. Pero sí me acuerdo que había mucho como esa parte del pánico satánico aquí en México, de que muchas cosas, caricaturas, series. Yo siento que La Canciones. canción de la CRG. Ajá, el exacto, ACRG. el ACRG. Que decían que si le escuchabas al revés, que decía cosas satánicas y cosas así, ¿no? Exactamente. Fue, Te digo, ha de haber sido como a principios de los 2000, ¿no? O sea, a lo mejor muchos de los que nos escuchan de 17 años en adelante, pues iban naciendo seguramente, tenían 2, 3 años, pero aquellos que nos escuchan que son de los años 90, seguramente les tocó todo esto de
de que no, que esto es del diablo, que no lo escuches, y un buen de cosas que se escuchaban en esa época. Como les comentaba hace rato igual, lo de Kiss, ¿no? O sea, yo sé que a ti te gusta mucho Kiss, y yo recuerdo mucho que igual en esa parte decían como de que Kiss, o sea, créanme que yo creo que es lo menos satánico que he escuchado, y decían que Kiss significaba Kids in Service of Satan. O sea, como que empezaron a satanizar realmente muchas cosas. Pues Digimon, ¿no? Se supone que eran satánicos porque era, por ejemplo, era Poké Monsters, ¿no? Bueno, Pequeños no, monstruos. De Digital Pokémon. Monster, Digital En Monster. Digimon era Digital Monsters y el otro era Pocket Monsters, ¿no? Pocket Monster, Digital Monster, ¿no? O sea, hablaban de monstruos. Y las abuelitas decían, es que son monstruos, ¿no? Y bueno, ya investigando un poquito sobre esto, me topé, por ejemplo, con la historia de Dragon Ball, que tiene como muchos guiños que podrían prestarse a la interpretación satánica, ¿no? Hay un personaje que se llama Mr. Satan, los que hayan visto la serie es ¿Qué? Mr. Satan, y su hija se llama Videl, y la combinación de las letras de Videl forman Devil. Si lo ves al Devil, revés, ¿no? Devil. Ajá. Devil. Devil, ¿no? Ajá. Que significa maldad, si no me equivoco. Pues no es diablo. Ajá, es diablo. Me parece que es Diablo como tal. Por ejemplo, ¿no? Y en el intro de Dragon Ball Z justamente. hay Y una eso parte lo donde- acabamos de ver porque, aunque nos acordábamos vagamente, no estábamos seguros. Pero tuvimos hay, que ver el hay una intro. parte donde va Gohan con Videl manejando y su carro en la puerta dice Satán y dice 666. Entonces, si nos vamos un poquito a la historia y sabemos lo que representa, por lo menos para la iglesia, el 666, pues no sé si los creadores de Dragon Ball eran satánicos, pero a lo mejor es hasta como Como ponerlo un guiño, para, ¿no? como un A ver guiño, si, como a ver si para es ver. cierto que lo notan. Pero de que existe, existe. Cualquiera se puede meter y lo puede googlear o puede meterse a YouTube y buscar intro de Dragon Ball Z. Y hay una parte donde va manejando Gohan con Videl. Y ahí en la puerta dice Satán y abajo dice 666. Entonces son como cosas que a lo mejor no son normales. No las estoy normalizando ni justificando. Pero tampoco creo que el estarlo viendo te hiciera satánico o No. hiciera que le vendieras tu alma al diablo. Que era lo que argumentaban los Las grandes en abuelas, ese... las No, abuelas. y hablando de abuelas, hace ratito estábamos comentando, mi hermano no se acuerda, pero a pesar de que yo era chiquito, sí me acuerdo. ¿Qué? ¿Son Que, hermanos? sí, bueno, a los que no sepan somos hermanos. Cuando éramos niños, una de mis abuelas le regaló a mi hermano un libro, no recuerdo la verdad el nombre, ya hace ratito lo estuve buscando, pero no lo encontré porque pues no recuerdo, o sea, para nada el nombre, pero era un libro que hablaba exclusivamente de las caricaturas que según eran satánicas. Me acuerdo que en la portada era un libro negro que en la portada tenía Bart Simpson. Y hablaba eso de los Simpson, hablaba de Pokémon, hablaba de Dragon Ball. Y ahí te daba las referencias así de... No, pues es que esto significa demonio, esto significa diablo, esto hace referencia a tal cosa. Y ahí, o sea, era un libro que te decía, pues es que a lo mejor estas caricaturas sí son del diablo, ¿no? Como ahorita a lo mejor lo diremos de chiste o de burla, pero sí lo decía, o sea, ese libro, que ha de tener unos 15 años, yo creo por lo menos, que sí te decía que eran cosas como del diablo, del demonio, cosas que estaban mal, ¿no? Y que pues, bueno, vas creciendo y vas dándote cuenta que pues no, realmente muchas no tienen nada que ver, ¿no? Exactamente. Y no sé, por ejemplo, pero yo me acuerdo mucho de Dragon Ball, que sí había como algunas mascarillas de diablos. Por ejemplo, Majin Buu, los que saben de la serie, Majin Buu pues era un enemigo, digamos que era un demonio, ¿no? Pero pues en ese, o sea, yo siento que para la inocencia que tenía... Dabura, como- pues era un diablo. Era ¿no? un diablo, exactamente. Literalmente era un diablo. Se habla de, por ejemplo, del infierno, del purgatorio en la serie, o sea, y siento que yo siento que es una buena forma de acercar a un niño a ese tipo de cosas. Bueno, Goku se murió, va al purgatorio, ven que es bueno, pues vas a entrenar con Kaiosama en esa parte, ¿no? Pero si eras malo, por ejemplo, como Vegeta, pues le toca ir al infierno, ¿no? De una forma como digerible, ¿no? Exactamente, Como más fácil. exactamente. Y, bueno, ¿puedes agregar algo más? Sí, pues traemos algunas historias que estamos seguros que les van a gustar. Si no tienen problema, inicio yo. Sí, Claro. adelante. La primera, una de las más conocidas y de la que seguramente ustedes ya conocen, pero pues por esa razón tenía que estar en este programa, es la serie de los supercampeones. ¿Qué? ¿Ustedes saben en qué año salió la primera serie de los supercampeones? Salió a principios, si no mal recuerdo, de los años 60. Es muy Ok. vieja, sí, yo también. Eso es muy importante,
Porque los supercampeones que la mayoría llegamos a ver en la televisión. Para que no sepan, los supercampeones son esa serie donde corrían 10 kilómetros. capítulos, 10 kilómetros. Era una serie de fútbol donde uno de los jugadores pues era muy bueno y se la pasaban capítulos y capítulos corriendo alrededor de la cancha de fútbol. Es la serie que hizo famosas las series de fútbol, ¿no? Exactamente. Entonces, efectivamente es una serie muy vieja. Digamos que los capítulos que nosotros vimos cuando éramos niños ya es la segunda o en algunos casos la tercera versión de esta serie. ¿A qué voy con esto? A que con lo que les voy a platicar muchos van a decir, no es cierto, eso no pasó, yo vi el final, era diferente. No, la que tú viste... Seguro así lo van a decir a la pantalla. ¿Ahora qué, mijo? ¿Ahora qué, mijo? Si ¿Crees que yo no vi los supercampeones? Exacto. Hasta la compré en DVD. ¿Qué pasó, mijo? Yo tenía el yo sí la compré en DVD, güey. Todos, viejo. BCD porque era pirata, güey. Que venían 2 discos extraños, ¿no? No eran un disco, pero sí eran piratas. O sea, pero estaban escritos con plumón. Que le ponían disco 1, disco 2. A mí se me tocaron. O sea, mira, lo compramos en un lugar que se llamaba Kame House. Así que date una idea de cómo eran. Así que esto puede ser un mito o puede ser una realidad. Pero lo que te puedo asegurar es que la versión original no la conoces. Lo que tú ya viste fue un remaster, ¿vale? Resulta que de la serie original, el capítulo final nunca se transmitió ni en Europa ni en América. La razón de esto es que era perturbador. Okay. Resulta que en el capítulo 1, que curiosamente se llama Un Gran Sueño, es un capítulo en donde sale Oliver Atom, es un pequeñín, es el protagonista de la serie, es un niño Oliver chiquito. Atom, o en Japón Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora está jugando con un balón y casi lo atropella un camión, ¿no? Dato más curioso, en la versión en español de esa serie dice que se salvó gracias a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué? Esto es real. Eso es en serio, Sí, busquen así el capítulo y dice, gracias a la Virgen de Guadalupe que se salvó. En serio, sí aparece eso. Gracias a mi morenita me salvé. Ajá, casi. Y sale con una medallita. No, eso no es cierto. Entonces, la medallita no, pero lo demás sí. Él se salva porque está jugando con un balón y digamos que el mismo balón hace que se salve de morir, ¿no? Y entonces, pues tenía el balón en sus manos y eso despierta como una especie de relación afectiva entre Oliver Atom y el balón, ¿no? Después de esta escena, pues lo vemos como desde niño juega, empieza a hacer audiciones para entrar a los equipos de la escuela, comienza jugando en el Newpie. Posteriormente se hace un crack, básicamente. Es seleccionado. La serie se trata básicamente de cómo Oliver Atom o Tsubasa Ozora comienza a avanzar en el mundo del fútbol hasta que se vuelve una estrella. Entonces, pues bueno, es un amante del fútbol, conquista todo lo que prácticamente pudo conquistar. Yo recuerdo muy bien que se conjuntó en algún momento la serie, obviamente esta versión de la serie, donde ellos empiezan a ir al mundial con el mundial del 2002. Sí, justamente. Ajá, que fue el que fue en Corea-Japón. De hecho, tenían el mismo uniforme y usaban el mismo balón. La serie, de hecho, la que la mayoría ha visto, que es la más reciente, se llama Tsubasa Ozora Road to 2002. Ajá. Significa que fue una serie exclusiva porque iba a ser el mundial. Según Cartoon Network se llama Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa. Bueno, pero o sea, es específicamente porque iba a ser el mundial en Japón, justamente en Corea-Japón, en el año 2002. Por eso sacaron esa serie. Y si les gusta el fútbol y son jóvenes, realmente creo que los 3 en esta mesa les podemos recomendar que la vean, porque salen personajes que... Es muy buena. O sea, te emociona mucho ver los partidos porque dices, no mames, yo quisiera hacer eso. Todavía, de repente, cuando estoy cenando, ahí, bueno, creo que ya no están en Netflix, pero ahí vamos con la recomendación de Netflix. Luego ahí de repente ponía la cena y decía, pues no sé qué ver, y me aparecían los supercampeones, y luego los ponía nada más para estar escuchando algo, ¿no? Y decía, era muy buena, era de las series que pones... Yo me acuerdo que en la secundaria... No voy a decir su nombre, güey, pero no faltaba el güey que te decía, güey, es que ese güey está enfermo del corazón, güey. Ah, sí, es bien verga, y tú decías, por favor, que se parece, pero se lo creías, pues Chippy, güey. No era el Chippy.
Saludos, Chipis, si estás viendo esto. No, pero se lo creías, ¿no? Y era como de, no mames, igual que Andy Johnson, güey. Esa era la típica serie que veías cuando estabas morro, antes de ir a un partido importante en tu Sí, primaria, para motivarte, secundaria, veías un capitulillo para motivarte, güey. Bueno, resulta que en la serie que nosotros conocemos, llega a la final de la Copa Mundial Japón y Brasil. Y justamente cuando van a iniciar a jugar, se acaba. Se termina la serie. Esa es la nueva. Pero en la versión antigua dicen los mitos o las buenas lenguas que termina de una manera diferente. Yo les voy a decir algo, y esto es real. No sé si sea el efecto Mandela, pero yo estoy seguro que cuando iba en la secundaria, yo vi el capítulo prohibido de los Supercampeones. Justo, lo compramos en un lugar que es como un Tepito, algo así, donde venden como películas no de muy buena procedencia. Y yo vi el capítulo final. Tengo en mi cabeza la imagen del capítulo, pero hay quien dice que ese capítulo no existe. Mira, yo sí soy testigo porque, o sea, yo sí era en la secundaria, yo tenía mis amigos asistentes. Bueno, yo sí era de los que les gustaba mucho, pues, esas caricaturas y así. Yo me enteré del mito y la verdad yo estuve mucho tiempo buscando ese capítulo de lo que ahorita les va a hablar y nunca lo encontré. Pero en un momento cuando yo iba en la prepa, mi hermano me dijo que sí lo había visto. O sea, que él sí había visto ese capítulo y que sí era cierto. Y también Chay, o sea, aquí los dos, en su momento me dijeron que habían visto ese capítulo. Cabe recalcar que nosotros dos somos un poquito más grandes que él. Y pero como meses, o sea... tampoco, chavos, ya estas 40. Bueno, sí, o sea, también, para que no sepan, ¿a poco no se le nota? Un poco de años más grandes, uno 3, otro 5, pero pues son un par de años más. Y a nosotros a lo mejor sí nos tocó ver esa parte de cuando pasaban la serie original. Cuando estabas muy chico, veías la serie original. Y a mí también me tocó ver ese capítulo que ahorita les va a comentar el Pacho. Sí, yo no lo vi en la televisión, pero yo recuerdo que lo compramos y sí lo vi. Aquí está. Pero podría estar equivocado, porque a lo mejor el creador de la serie se está riendo de mí así. Era un montaje, ¿no? No Sí, sé. O a lo mejor era como un fan dub, ¿no? No sé, pero yo sí lo vi. Yo también. Bueno, a todo esto, ¿cuál es el final del que le hablamos? El final supuestamente original de esta serie es un final en el que juega la final del Mundial Brasil contra Japón. Y cuando está a punto de ganar Japón, despierta Oliver Atom y se encuentra en la sala de un hospital. Nació Simón. Dale, más o menos. Un chiste malo, lo siento. Cuando Oliver despierta, le dice a su mamá: mamá, qué hermoso sueño. Y en ese momento nos damos cuenta de que Oliver Atom no tiene piernas. No. ¿Esto qué explica? No que se desmayó en la final del mundial y le cortaron las piernas, no. Que en ese accidente que él tuvo de niño, realmente sí lo atropellaron y le cortaron las piernas. Ese donde le agradecían a la Virgen de Guadalupe en español. Y todo lo que sucede durante la serie fue producto de su imaginación. Y en realidad no tiene piernas y nada de eso pasó. Todo se lo imaginó. Esa es la razón por la que este último capítulo no se transmitió ni en Europa ni en América. Se dice que en Japón y en China y eso. No, sí, lo que pero pasa, ni en Europa, yo ni en América. investigando, te digo, hace tiempo investigando acerca de ese capítulo, lo que supe es que según sí era real, que sí se transmitió en su momento, pero que los niños que lo vieron, o sea, que les afectó tanto que hubo niños que se suicidaron. O sea que, imagínate que es tu ídolo, ¿no? O sea, es lo que tú quieres lograr en algún momento si te gusta el fútbol o no. Y de repente aparece eso, o sea, yo lo que leí es que a muchos niños, o sea, sí llegaron a tal punto como de herirse a sí mismos por tal motivo. Entonces, de ahí, de hecho, lo cancelaron. Si tú lo buscas, no vas a encontrarlo, porque yo lo he buscado muchas veces y no lo encuentras. Pero, o sea, sí está el mito por ahí que sí es real y que sí bueno, que sí se transmitió. Ese era mi punto original. Que hoy en día, aunque dicen que cuando algo llega a internet nunca desaparece, pero hoy en día los dueños de los derechos de cualquier cosa tienen muchísima facilidad para reclamar lo que es suyo. Si yo hoy subo, por ejemplo, uno de los videos de la Podcasteca, se sube a YouTube
Y entonces Luisito Comunica utiliza el video para citarnos en algún momento. YouTube me avisa que Luisito Comunica está utilizando mi video. Ojalá. Y en ese momento Dios. a Luisito Comunica le quitan todo, económicamente hablando, lo que él genere de ese video y me lo dan a mí. Ya es casi por algoritmo, ¿no? O sea, tú ya no tienes que andar revisando. Ya hay una computadora que hace eso. ¿A qué voy con esto? Que si alguien quiere desaparecer un video, es muy fácil que lo pueda desaparecer o que simplemente diga, es imposible que esto esté en la red, y si alguna vez se filtró, seguramente sigue ahí, pero está muy escondido. Sí, o sea, no está tan fácil encontrarlo. Lo que yo les puedo decir es que les estoy hablando cuando yo iba en la secundaria. Híjole, me voy a quemar, pero les estoy hablando de hace 15 ya saben años. que tiene Como en 40, el pues ya. 91 más o sabemos. menos. Acabo de cumplir 29. Por cierto, no he recibido sus regalos. Hace 15 años. Entonces, hace 15 años el internet, pues no era nada. Ibas a comprar al puesto tu... Tenías tu Infinitum que cuando sonaba el teléfono No, se se te iba, se te iba el internet. Ibas a comprar una película al tianguis y pues en algún momento yo lo vi. Pero ahorita para las nuevas generaciones lamento decirles que creo que no lo van a encontrar. Y si lo encuentran, les agradecería infinitamente si nos lo hacen llegar. Y yo también, porque yo llevo 20 años buscándolo y, bueno, no como 10, pero no, o sea, yo jamás he visto ese video. Yo he visto videos de YouTube ahí donde hay unos dibujos todos feos, así de Oliver sin piernas, pero, o sea, el capítulo como tal, yo jamás lo he visto. Yo sí, o sea, yo sí soy alguien que sí lleva mucho tiempo como buscándolo, porque me llama la atención como verlo, y estoy seguro que a muchos de ustedes también, y nunca lo he visto, o sea, sí es algo que está muy oculto y muy desaparecido, que quedó como un mito. Y realmente hoy en día es muy difícil comprobar si ese mito es cierto o no lo es. Exactamente. Pero bueno, ¿qué les pareció la historia de los supercampeones? Y muchos de los que han visto la serie o han escuchado de ella, seguramente están diciendo, no mames, ¿a poco sí es cierto? Pues búsquenlo y ya saben, si lo encuentran, ahí etiquétenlos para que veamos otra vez el capítulo. ¿Y alguno de ustedes tiene otra historia así como importante o quieren que les cuente alguno ahí? ¿Qué quieren? ¿Ya voy o qué? ¿Ya voy yo o qué? Bueno, yo no tengo ninguna historia como de ese estilo, como tan oscura, porque la verdad es que esa historia de niño tú la escuchabas y decías, no manches, sí se pasó. Ahorita nos reímos, pero... Pero si hay niños tenemos viendo, 26 años. 3. 19. 26, 29, 32, o ¿Qué sea, pasó? ya estamos grandes, pero si esto lo escuchas a los 13 años... Sí, seguramente te saca de onda, ¿no? Exactamente. O sea, sí fue una historia bastante oscura. Pero bueno, yo no les voy a traer una bastante oscura, pero sí algo que les va a llamar la atención y que por lo menos los va a poner a pensar tantito. ¿Qué pasaría si yo les dijera, a ustedes les gusta Shrek, ¿no? Shrek bueno, por lo menos las primeras 2 películas. La segunda es mi película favorita. Sí, es grandes películas. La 1 y la 2. ¿Y qué pasaría si les dijera que toda la vida hemos visto Shrek de una manera equivocada? Que no la estamos viendo de la manera en como a lo mejor es esta historia. Yo me largo. Sí, Shrek... ¿De qué estás hablando? Sí, o sea, ¿qué pasaría si doblaje, les dijera? con doblaje latino. Oye, no, ¿por qué pasó esto? Oh, mi Dios, ¿cómo que me estás diciendo que esto está pasando de esta forma? ¡Oh, mi Dios! ¡No puede ser posible! Pero qué patraña ese es eso. doblaje boliviano, güey, neta. Pásame el balde de agua. No, él es boliviano. No, ¿qué pasó? Pero el otro era latino de Los Ángeles, así. Pocho. Ponían a doblar personas que no hablaban español. Y entonces era como... 911... Oh, tengo un problema. Hay un perro en mi casa. Suena como de perro documental. Gigante. Ahí lo Se graban. acercó a mí y yo no sabía qué hacer. Maldita sea. No supe en qué momento llamar a la policía. Bueno, ¿qué pasaría si les dijera que a lo mejor Shrek siempre fue el villano de la historia de Shrek? Seguramente en un momento dirían, ¿cómo es posible, no? Así de... Oílo. Al chavo. Bueno, pues hay una teoría que circula por internet, que es la que les traigo el día de hoy, en la que hay muchos argumentos bastante creíbles para darnos cuenta que es posible que los héroes que nosotros conocemos de esa historia de Shrek realmente no sean los héroes, que realmente sean los villanos. Bueno, para comenzar esta historia, el gran éxito de Shrek se debe en mucha parte a la reinvención de muchos de los personajes que conocemos de Disney.
ya sea Pinocho, La Cenicienta, Blancanieves, casi todos los personajes de Disney se encuentran en Shrek, y esto es por una razón. Estos personajes son personajes que están en libros clásicos, que realmente Disney no tiene los derechos. Mientras tú pongas otra versión que no es la misma que está usando Disney, tú puedes usarlos, ¿no? Entonces, Shrek... Vayan a leer a los hermanos Grimm ya. Ahí están muchos de esos cuentos. Entonces, bueno, Shrek tomó muchos de estos personajes e hizo pues como una sátira de todos estos cuentos que presentaba Shrek. Los que recuerden Shrek 1, pues salían como historias graciosas de los tres cochinitos, de Cenicienta, de Pinocho, justamente. Pero la historia que nos cuenta desde aquí empieza como con esa parte. Bueno, al principio, en la historia de Shrek, nos presentan la historia de un ogro que le quitaron su pantano, que lo infestaron de esas criaturas mágicas que salen de los cuentos de hadas, ¿no? Pero hay una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La historia de Shrek, por pues muchas de las referencias que tenemos, está ambientada en la Edad Media. Bueno, ni siquiera en la Edad Media, en la Edad Feudal. En la Edad Feudal había un señor feudal que era el que tenía muchas tierras, y estas tierras pues se las daba a su gente, a trabajar a la gente que estaban con él. Bueno, Shrek tenía supuestamente su pantano y fue invadido por estas criaturas mágicas. Él va con Lord Farquaad, el chaparrito cabezón, y le dice que pues que qué está pasando, ¿no? Bueno, Lord Farquaad en realidad era un señor feudal, y Lord Farquaad tenía las escrituras de las tierras de Shrek. O sea, legalmente, sea como sea, el pantano de Shrek era de Lord Farquaad, ¿no? Bueno, en esta primera película, Lord Farquaad le deja a Shrek un trabajo como lo era en la Edad Media y como él lo era con los señores feudales, en la cual tú hacías un trabajo y a ti te recompensaban con un pago. En este caso, el pago para Shrek era el pantano. O sea, lo que estaba haciendo Lord Farquaad era darle su pantano, lo que él quería, siempre y cuando le cumpliera un trabajo, que el trabajo era justamente llevarle a Fiona, ¿no? Bueno, en esta primera película Shrek cumple con la mayor parte del trato porque le lleva a Fiona, y de hecho Lord Farquaad nunca obliga a Fiona a casarse con él. Ella sabía que era su destino y que tenía que cumplirlo. Entonces, Shrek recibe su pantano, le dan sus escrituras, se va y todo chido. Pero aquí es la primera parte donde te das cuenta que Shrek es la persona que rompió el trato que tenía. Shrek tenía un trato con Lord Farquaad, que era que le llevaba a la princesa y le daban su pantano. Bueno, pues ¿qué hizo Shrek? Fue por la princesa con un dragón e hizo que el dragón se comiera al señor feudal que le había dado su pantano. Ahí se los dejo como dato. Pues Shrek ahí no fue el bueno, o sea, ahí jamás Shrek... De hecho se pasó de lanza, güey. Se pasó de lanza, ¿no? O sea... Se quedó con el pantano, güey, y aparte se quedó con la morra del Lord Farquaad, güey. Y Lord Farquaad se lo comió la dragona, güey. O sea, Lord Farquaad cumplió con el trato, o sea, nunca le dijo, dame a la morra y no te voy a dar nada, ¿no? Él le dio las escrituras de su pantano y Shrek dijo, pues mira, a mí no me importa, a mí me gusta la princesa, voy por ella, ¿no? Entonces, desde ahí te das cuenta que Shrek realmente no era bueno. Bueno, pasamos a la segunda película. ¿Quiénes son los personajes, los villanos de esta película en Shrek 2? Encantador, es la... No, el hada madrina. El hada madrina y Encantador, ¿no? Y el papá de Fiona. Bueno, el papá de Fiona justamente, que es el rey del reino de muy, muy lejano, y yo lo consideraría como el mayor villano de toda la saga, porque esta es una persona que hizo un trato con una hada madrina para poder volverse rey de todo un reino. Ah, pues era la rana, ¿no? Ajá, era una rana. Él hizo un trato para volverse el rey con la única condición de que cuando tuviera una hija, esa hija se iba a casar con el hijo de la hada madrina, que era Encantador. Todos decimos, Encantador era el villano, pero no. Encantador lo único que estaba haciendo era cumplir el acuerdo que había hecho su mamá con Harold, el rey de muy, muy lejano, que era el papá de Fiona. Bueno, él hizo todo esto por órdenes de la hada madrina, ¿no? Pero ahora tenemos que ponernos a pensar en todos los cuentos de hadas que tenemos, ¿quién es el hada madrina? Tú ves Shrek, y de hecho todos en el reino donde se encuentra Shrek, todos aman a la hada madrina, porque ella les cumple sus deseos y hace... Porque, bueno, canta muy bien. Y una gran canción, ¡Dale! Pero les cumplen los deseos y ayuda a la gente. Sí. O sea, incluso en la película se ve que Cenicienta sigue siendo una princesa, y todo esto es gracias a la hada madrina.
Entonces, realmente, ¿por qué pensamos muchas veces que la Hada Madrina y Encantador son pues los villanos de esta película, ¿no? Y lo que pasa con Shrek, justamente, es que nos enseñan, o bueno, nos muestran la película desde el punto de vista de los malos. Y nosotros estamos acostumbrados a ver siempre del punto de vista de los buenos. Y que los buenos son los que siempre ganan. Pero en la saga de Shrek me atrevería a decir que es prácticamente la única saga de películas animadas donde los malos ganan. Pero no nos damos cuenta porque nos lo hacen ver desde su perspectiva. Y nos hacen ver que los malos realmente son los buenos. El príncipe encantador es una representación de todos los príncipes de las películas de Disney, del príncipe azul, de todos los príncipes, es una representación. Entonces, si en todas las películas siempre el príncipe y el hada son los buenos, ¿por qué en esta película son los malos? Y de repente te pones a analizar y a ver las cosas que hace Shrek, que hace el papá de Fiona, incluso, por ejemplo, Burro, muchos dicen que está basado en un personaje que salió del cuento de Pinocho. Pero no, en la cuarta película de Shrek sale un cuento que se llama El burro de Sevilla, que es la historia de la que sale Burro, en donde dicen que es un burro mentiroso, embustero, tramposo. O sea, todos los personajes, incluso Pinocho, por ejemplo, Pinocho, el cuento original, era castrozón, ¿no? Era un niño malcriado. Era un niño que hacía maldades y le hacía maldades. Pues también en el de Disney era malcriado. Pero bueno. Pero creo que en el original es como más castroso es peor. ¿Cómo se llama? Gepetto, ¿no? Ajá, incluso lo engaña para vender cosas que son de Gepetto y conseguir dinero. Y en el cuento original no lo reviven, no lo vuelven niño de verdad, sino lo reviven, se muere y lo reviven. Eso es lo único que pasa. Entonces, bueno, esa podría ser una de las razones por las que Gepetto en la primera película le vende a Pinocho a Lord Farquaad, porque todos recordarán que al principio de la película Lord Farquaad está comprando como personajes de los cuentos de hadas. Entonces te pones a ver todas estas características y de repente dices, pues a lo mejor los buenos no eran los buenos, ¿no? Incluso en la misma teoría mencionan que, por ejemplo, Shrek III es probablemente como el último intento del verdadero héroe de la historia de recuperar lo que es suyo, porque es cuando Encantador se rebela contra Shrek, contra todos ellos, y reúne a muchos personajes. Pero tú lo ves y dices, pues tiene sentido lo que dice esta teoría, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Fíjate que de eso, recuerdo cuando estudiaba psicología, nos decían que, por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, decían, en el cuento de Caperucita siempre nosotros vamos a tomar como malo al lobo, porque la historia la cuenta Caperucita. Nunca hemos escuchado la versión del lobo, ¿no? Y siento que pasa algo así en esta parte, y siento que a todo el mundo le ha pasado, siempre todos somos el malo en la historia de alguien, ¿no? Uh-huh, sí. Pero hay que escuchar siempre las dos versiones. Las dos versiones, ¿no? Como para entender bien la historia completa, ¿no? La morra dice, es que es un infeliz, me puso el cuerno. Y el güey dice, che vieja, ni me pelaba. Exactamente, o sea, sí es como de puntos de vista. Sí me puse a pensar, o sea, estaba tratando como de recordar películas, si realmente encajaría en cualquiera, ¿no? O sea, es si que hay muchas, nos pusiéramos a pensar desde el punto de vista del malo y ver si a lo mejor podría parecer bueno, ¿no? Como, no sé si recuerdan, bueno, para los que sean fanáticos de la serie, How I Met Your Mother, lo que dice Barney, ¿no? Del Karate Kid. Uh-huh. El verdadero Karate Kid era Billy Zabka. Billy Zabka, que no era Ralph Macchio, sino porque era un morro que simplemente llegó y quería hacer karate. El otro morro ya llevaba como años entrenando karate, y pues llegó el otro güey como a quitarlo. O sea, y él, suena estúpido, pero sí, nunca hemos visto la parte, bueno, las historias. Y la verdad estaría padre, digo, o sea, no hay una serie donde te pongan, una película donde te pongan el punto de vista de la hada madrina, ¿no? Pero es que tenemos muchas películas donde siempre vemos, ¿qué películas? Cenicienta, siempre vemos el punto de vista de los buenos. La Bella Durmiente, vemos el punto de vista de los buenos en todos, pero realmente nunca nos habíamos puesto a ver el punto de vista de los malos, y siento que es lo que Shrek hace, y es una de las razones por las cuales fue tan famosa, tuvo tanto éxito, ¿no? A mí me encanta el teatro musical, y hay, bueno, entre muchas otras, un musical, bueno, Wicked es uno, ¿no? Pero hay un musical que a mí me gusta muchísimo que se llevó al cine. Lo menciono ese porque seguramente es más mediático que otros, que es Los Miserables. Y entonces la historia básicamente, si alguien te la cuenta rápida, se trata de la historia de cómo Javert se la pasa correteando a Jean Valjean, quien fue encarcelado por robarse un pan, y después de que cumplió su sentencia se vuelve un hombre de bien y empieza a perseguirlo para matarlo.
al final, Jean Valjean tiene la posibilidad de matar a Javert y lo perdona. Y entonces Javert, de la decepción de que su peor enemigo le haya perdonado la vida, se suicida. Y entonces te pones a pensar en si realmente Javert era el malo, ¿no? Porque a final de cuentas él estaba siguiendo la justicia, o sea, él no era el juez. Sí, él o sea, solamente estaba siguiendo a la persona si que tú, había tú cometido eres un delito. policía y estás encargado de un preso y de repente, independientemente de lo que haya hecho el preso, ¿no? Ese preso escapa y es culpa tuya que haya escapado, ¿no? Entonces, seguramente, para limpiar tu honor, para limpiar lo que quieras, pues lo vas a perseguir, lo vas a buscar y vas a intentar volverlo a encarcelar. Entonces, imagínate que esa persona que tú estás buscando porque te hizo tanto daño, de repente te perdona la vida, pues ahí está ese encuentro. Si ¿no? viéramos Javert la película, seguramente sería un enfoque totalmente diferente. Y yo creo que pasaría Jean Valjean. como con muchas Pasa con muchas películas o justamente series que hemos visto, ahorita ¿no? investigando acerca de estos temas de los que íbamos a hablar, me di cuenta que hay muchos villanos que realmente si te pones a verlo como de su punto de vista, no parecen tan villanos. Por ejemplo, el libro de la selva, ¿quién es el villano? Shere Khan. Shere Khan. Bueno, imagínense que hay un animal que domina la selva y de repente llega otro que amenaza con destruirla. ¿Qué haría el principal animal para evitar que destruyan su hábitat que es la selva? Pues porque este madre, animal ya ha visto que este otro animal ha destruido su lugar de origen. Pues por eso Shere Khan le tiene miedo como al fuego, Sí, ¿no? o sea, le tiene miedo al fuego y Shere Khan lo que hace simplemente es cuidar la selva. O sea, aunque igual bueno, hay quién sabe quién sea el malo, ¿no? Realmente es como de puntos de vista lo mismo, pero por ejemplo en la selva cuando se encuentra, bueno, cuando hay cachorros o bebés de cualquier especie, pues si no se adaptan o si no tienen la forma de sobrevivir, pues no sobreviven. Y a Mowgli lo cuidan muchísimo. Shere Khan lo único que quería hacer, él no quería pasarse de lanza. Shere Khan solamente comía porque tenía necesidad de comer. Lo mismo que pasa en El Rey León, ¿no? Y Shere Khan lo único que quería hacer para deshacerse de Mowgli era cuidar la selva. Lo único que quería era que el hombre no llegara con su fuego a destruir la selva. ¿Y qué pasa al final del libro de la selva? Llega el hombre y quema la selva. Entonces, ¿realmente quién era el malo? ¿Mowgli o Shere Khan? El Rey Louis. No, pues es que sí, muchas veces es de puntos como de apreciación. Pero sí, o sea, también es como te decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, siempre tenemos que escuchar las dos historias. Y no solo a lo mejor en las películas, eso yo creo que deberíamos todos aplicarlos en nuestra vida. Por ejemplo, con los chismes, ¿no? Cuando te llega un chisme de una persona, siempre debemos tratar de escuchar. Es que los chismes están re buenos, Shai. Eso sí, todos como que nos alimentamos de esa madre, ¿no? Pero siempre, o sea, y es yo creo que un consejo que puedo darle a la gente porque debería ser así. Siempre debemos escuchar como todas las partes involucradas en una historia para entender completamente la historia, ¿no? Sí, a lo mejor en ninguna historia hay un bueno y hay un malo, ¿no? Porque depende de la persona que escuche la historia y de la manera en cómo vea la historia, es que vas a decir, este es el bueno y este es el malo, ¿no? Exactamente. Pero vamos a ver qué nos traes el día de hoy, Chay. Pues ahorita que hablábamos de Shrek, de algunas caricaturas, pues sí traje como algunas historias que son como pues, un poquito más extrañas de lo que uno puede pensar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Shrek y de las princesas que se trata, por ejemplo, de este, digamos, como universo, hay una historia original de lo que es Cenicienta, que realmente no tiene nada que ver con la película que todos vemos, que todo está chido. Bueno, unos van a decir... como muchas cosas ocultas de repente de cada caricatura, ¿no? De cada película, ¿no? Por ejemplo, todos podemos decir, pues en Cenicienta está como mal pedo que las hermanastras la traten mal y lo que quieras. Pero bueno, la historia en la que está basada Cenicienta es un poco diferente a lo que conocemos en la película. Ya que en esta versión, por ejemplo, en la versión que les voy a platicar ahorita, hay cosas que cambian, a lo mejor mínimamente, pero sí son como importantes. Por ejemplo, en las zapatillas, ¿no? En la zapatilla de cristal, todos sabemos la historia de que el príncipe está buscando a la que le pertenece la zapatilla que dejan en una escalera, ¿no? Porque digamos que es el amor de su vida del príncipe. En este caso, en este cuento, las hermanastras, con tal de tener el poder y quedarse con el príncipe, una se corta los dedos y la otra se corta los talones para que le queden las zapatillas. Exactamente. Y pues tú dices, no mames. No conocían los calzadores. Exactamente. Aunque te apretaron un poco la pata, ¿no? Pero eso hacen. Pero ¿qué pasa? El príncipe se da cuenta que la zapatilla al momento de que se la regresan tiene sangre. Y en este caso dice, entonces ellas no son.
le pone, en eso se dan cuenta que él se da cuenta que las hermanastras tienen una hermana más, le pone la zapatilla y esa es la única que realmente le embona como tal el zapato que él había visto y era la persona que él recordaba del baile, ¿no? En este caso también nosotros recordamos a Cenicienta, de ahí viene a lo mejor el hecho de la hada madrina, ¿no? Uh-huh. Que es la que le De hecho, cumple yo todo. siento que ese cuento es justamente el que da a conocer a la hada madrina, ¿no? Ya después llegaron otros cuentos donde aparecía, pero Cenicienta siento que es de los principales o el que más dio a conocer esta versión del hada, que te cumple los deseos, ¿no? Y todos tenemos, yo siento que todo mundo tenemos esa idea que la hada madrina sale de Cenicienta, ¿no? Pero en esta versión ella no tiene como una hada madrina, sino que ella tiene una ayuda como un poquito más oscura, ¿no? Más sobrenatural, ¿no? Pues realmente depende de cómo lo veas, pero pues sí. Ella, si todos saben la historia, la mamá de Cenicienta muere muy joven, ¿no? Cuando ella era muy niña. Al lado de la tumba de la mamá de Cenicienta crece un árbol. Y ella diario iba a hablar con su mamá, o sea, decir, mira, me está pasando esto, me está pasando aquello. Llega un punto donde ella se daba cuenta que siempre había pájaros arriba del árbol. Y cuando va a hacer esta parte que todos conocemos como del baile, el baile real, ella va y habla con la mamá y le dice, no, pues es que mira, va a haber un baile en el reino, me encantaría ir y lo que quieras. Y al otro día llega y encima de la tumba hay unos vestidos. Hay unos vestidos y unas zapatillas de cristal. Ella no entiende cómo llegan ahí, pero pues dice, pues mi jefa me los mandó. Se los pone, se va al baile y sucede toda la historia que conocemos de Cenicienta. En este caso, no sé si recuerdan que los que la ayudan a Cenicienta en la película son ratones. Uh-huh. En este caso no, son las aves que estaban encima del árbol que estaba al lado. Bien Blancanieves, ¿no? Exactamente. Pero estas aves tenían como un lado más macabroso, ¿no? Al momento dijeron, que ella... cámara, tatúate y te damos el vestido. Exactamente. Estás bien chida, mija. Estás bien chida, amiga. Le Chile, a ver, chiflaban. ese vestido. Bueno, algo así. Pero haz de cuenta que ella se va al baile y en el momento que pasa todo esto de la zapatilla, se dan cuenta las aves, realmente las aves no se sabe o no dan a entender como el hecho de dónde salen. Son las que cuidan a Cenicienta. Y que se dan cuenta que las hermanastras son las que le están haciendo la vida imposible a Cenicienta. ¿Y qué pasa con las aves y las madrastras? Pues como lo hemos visto en algunas películas y todos sabemos qué pasa con los cuervos y algunas cosas, ¿qué hacen con los humanos? Le sacan los ojos. Pues lo mismo le pasa a las hermanas de Cenicienta. Cuando ellos se dan cuenta que En son el cuento original le sacan los ojos a las hermanas. En el cuento de Cenicienta. original, o no sé si sea como tal la versión original, pero en una de las versiones que hay de Cenicienta en la que no sé si está basada o no, pero cuentan la historia de Cenicienta, esto pasa. Las aves, al darse cuenta que las hermanastras son malas con Cenicienta, van y le sacan los ojos como castigo por haberle hecho la vida imposible a Cenicienta. Digo, es que Bien hecho, aves. Es que la verdad, la neta, mucho respeto para Walt Disney, pero la verdad, muchas historias de las que tienen en sus cuentos y las que son muy famosas, vienen de una historia bien macabra detrás. Pero... Porque siento que en los años, en el siglo XIX, principios del siglo XX, las historias no eran tan bonitas como nos las cuentan hoy en día, ¿no? O sea, eran mucho más grotescas y de ahí se basaron para hacer muchas otras. Exactamente. El caso de Hamlet, ¿no? De Rey León, por ejemplo. Que, bueno, creo que en esa historia la han ocupado a lo mejor en algunas otras, pero yo creo que en la que más claro se ve el hecho de la traición y todo eso es en la parte del Rey León, ¿no? Sí. Es una historia que, digamos que el Rey León, como tal, está basado en la historia original de Shakespeare, que es Hamlet. Pero pues por ahí hay como... Cosas bien oscuras, ¿no? Como, bueno, además de cosas oscuras, como teorías que dicen que, por ejemplo, el Rey León no fue la original, sino que Se la fue copió copiada a Kimba. a Kimba, que era japonesa, ¿no? Ajá, algo así. Pero bueno, en algún momento hablaremos de eso. Yo les tengo una que sé que a ti te va a gustar. Y les estoy hablando de una de las series o una de las caricaturas más famosas de los años 90. Que es Rugrats. ¿Se acuerdan de Rugrats? Sí. ¿Sí o no? Sí, me acuerdo. Es que me vino a la mente, no Rugrats, sino Rugrats crecidos. Porque de niño veías Rugrats y luego... o sea, yo sí vi Rugrats. O sea, sí a mí tocó verlos muy de niño. De hecho, yo tenía un juego de PlayStation, de Play 1,
que era de los Rugrats, tú eras Tom y tenías que hacer un buen de cosas, pero yo ya cuando era un poquito más grande, 10, 12 años, me tocó ver los Rugrats crecidos. Bueno, pero Rugrats era una caricatura que se trataba de un grupo de niños menores a los 3 o 4 años que hacían travesuras y tenían una prima mayor que se llamaba Angélica. Esa prima mayor los molestaba, les hacía la vida imposible y tenía una amiga que se llamaba Susi, que era como la que los defendía, ¿no? De eso se trataba la serie morenita, en general. ¿no? La morenita. La marrón de Catepec. Pero bueno, La color caguama. resulta que según se dice, esta historia está basada en una historia real. Pero que las cosas no sucedieron tal cual como nos las relata Nickelodeon. La primer premisa es que todo lo que sucede dentro de la serie es producto de la imaginación de Angélica. Es decir, Angélica era una paciente psiquiátrica que tenía alucinaciones y que veía cosas. Los adultos que aparecen en la serie son conocidos de sus padres y por eso ella conoce sus historias. Sin embargo, lo que el resto de las historias relacionadas con esos adultos, ella las inventó. Por ejemplo, bueno, hablando de Angélica, su mamá era drogadicta y no tenía una buena relación con su papá. No le prestaban atención y entonces ella imaginaba a niños con quien jugar y tomaba como referencia a los amigos de sus papás para que sus hijos jugaran con ella. Pero ahorita se van a dar cuenta quiénes eran sus hijos. Bien, el primero es Tommy, el líder del equipo, ¿no? El que siempre abría el corral, el que siempre decía qué hacer. En fin, Tommy es el primo pequeño de Angélica. Tommy sí existió, sin embargo, nació muerto. Okay. Es decir, al nacer, pues nació muerto, ¿no? Esta es la razón por la que en la serie nunca crece y siempre aparece como un bebé con un pañal. Su papá, al no poder superar la muerte de su hijo, pasa su vida entera en el sótano haciendo juguetes para el hijo que nunca nació. Si ustedes han visto la serie, el papá es alguien que todo el tiempo está inventando cosas. Es un inventor, ¿no? Es un inventor, está inventando cosas para su hijo. Pero ese hijo no existe. Realmente su hijo nunca nació y él quedó como con un trauma. con ¿no? un trauma psicológico y por eso todo el tiempo hace juguetes para su hijo, pero su hijo no existe. Y obviamente en el cerebro de Angélica esto sí es real. Dil, que es el hermano menor de Tommy. El hermano menor de Tommy, él sí es real, pero tiene un aparente retraso, lo cual ocasiona que se burlen de él. Es decir, él sí es verdadero, pero siempre es como el tontito, ¿no? Sí, sí. Y por ahí vi algunas teorías de que este estado había sido ocasionado de que Angélica en algún momento le dio una golpiza. Pero eso no está comprobado. El punto es que tenía algún problema y por eso siempre era como el foco de burla de todo el mundo. Carlitos, ¿se acuerdan de Carlitos? No. Don Mira, Pop justamente Don Pop Estopí. hablando de cosas tristes, la parte de Carlitos está bien triste. Güey, la de su mamá. La de su mamá de ¿Se Carlitos. acuerdan de Carlitos? No mames, la de su Yo creo que es hasta el mamá, más güey. famoso de los Rugrats, Sí, Carlitos. güey, qué culero. Bueno, pues resulta que Carlitos murió junto con su madre. La verdad Pero- creo que hasta estuvo mejor que lo que le Sí, tocó. güey. Carlitos, que era el niño de los cabellitos rojos y que era un amor, murió con su mamá y su papá nunca lo pudo superar. Esa es la razón por la que su papá todo el tiempo tartamudeaba y siempre estaba nervioso. Pero, pues, Angélica lo conoce por las cosas que su papá contaba de él. Su papá se casó con una prostituta. Y esta prostituta es madre de Kim, que es la hermana postiza de Como la Carlitos. chinita, ¿no? La chinita. La Ah, chinita. sí, sí. La Exacto. japonesa. Pero le quitaron la custodia a la madre debido a lo que se dedicaba. Y de igual manera Angélica la conoce únicamente por lo que le platican de ella. Es decir, Angélica ya tenía hecho todo su kinder, pero Angélica no conocía A nadie. a nadie. ¿Ok? Los papás de Phil y Lily, ¿se acuerdan de Phil y Lily? Los hermanos. Los gemelos, ¿no? Ok, los papás de Phil y Lily iban a tener un bebé, pero sufrieron un aborto. Resulta que debido a que no sabían cuál iba a ser el sexo del bebé, Angélica imagina gemelos.
Oye, esa Angélica sí estaba medio dañada, ¿eh? Sí que era muy creativa. Claro. Pues tenía un montón de problemas. Se imagina gemelos porque no sabía si iba a ser, niño o niña. Susi, que es la morenita, ella sí era real. Y ella jugaba con Angélica inventando todas estas historias. Cuando Susi creció, se volvió psicóloga. Y en algún momento de la vida contactó a Nickelodeon para contarle toda la historia. Esto quiere decir que Nickelodeon hizo la historia de Rugrats gracias a que Susi le contó todas las aventuras O sea, imaginarias. Susi sí era la única normal de la serie, ¿no? Pues normal, entre comillas, porque le entraba al juego. Pero ella se acercó a Nickelodeon. Pues sí. O sea, sí le jalaba. Fue la que O sea, contó su sí desmadre. jalaba. Sí pisteaba, ¿eh? O sea, Sí. Pues sí, cuando era niña sí jugaba, o sea, se imaginaban juntos a los niños. Pero cuando crece y se vuelve psicóloga y seguramente entiende muchos de los problemas de Angélica, se acerca a Nickelodeon y le cuenta todo esto que sucedía para que hicieran la serie. Y entonces ella es la encargada o ella es la responsable de que hayamos visto a los Rugrats en la televisión. Ella era la que peor me caía de la serie, la Susi. La morenilla. La morenita. Pero no por ser morena. Es Mi que raza, la verdad- mi raza de bronce. Mi raza de bronce, de chocolate. Sí. Pues resulta que Angélica pasó sus últimos años como indigente en las calles. Pero se dice que hasta el día de su muerte la pasó jugando con sus amigos. Y fue así hasta el día en que murió, que fue el 5 de marzo de 1994. No termines así la historia, güey. Como que da cosa, güey, cuando dices, y hasta el día de su muerte jugó con todos sus amigos. Ella todo el O sea, sí da tiempo, cosa, güey. ella todo el tiempo creyó que eran reales. Hasta el día de su muerte se le veía en las calles jugando con sus amigos, Tommy, Carlitos, Philly, Lili. Y murió el 5 de marzo de 1994. Es que aparte cuando pones fecha de muerte, como dices, ay, güey, como Ay, que que sí, acá- estuvo achis. perro. La podcasteca arruinando infancias desde tiempos inmemorables. Hay como muchos creepypastas, pero yo traté de buscar historias que tuvieran de alguna manera un sustento real. Y si ustedes se meten así más a fondo en la historia, se van a dar cuenta de que no les puedo asegurar que sea ella, pero sí hay una historia que coincide con A todo final esto de que les cuentas, estoy no platicando. tenemos ningún documento, ¿no? Que Ajá, avale que esto es real, ¿no? Pero, o sea, si tú te pones a buscar, hay cosas que de repente dices, pues yo lo veo medio difícil por todas las cosas que de repente salieron, ¿no? Pero hay otras que de repente puedes decir, sí, tiene sentido esto, güey. Y bueno, o sea, la verdad es que la historia está fuerte, o sea, si realmente es una historia real, la verdad es que está bastante fuerte y que Nickelodeon la haya hecho una caricatura para niños, pues está... O sea, está chido, la verdad, porque se disfrutó, Sí. pero da cosa, ¿no? Y yo siento que como esa hay algunas otras que a veces no nos imaginamos como esta historia detrás de La una historia. Y real. así le vamos a poner al título, la historia oculta de las caricaturas. Ay, perrísimo. Así le vamos a Ay, poner. la historia detrás del Y mito. no sé si, por ejemplo, si ustedes recuerdan, y yo supongo que sí, todo el mundo lo recordamos, porque ya se habló ahorita, por ejemplo, de Shrek, de Peter Pan. Pues Peter Pan también tiene como pues una historia medio extraña. Porque yo me acuerdo mucho que todavía... A mí siempre me cayó mal Peter Pan. A mí la neta Sí, también, la como que neta, nunca me gustó Peter Pan, ni siquiera en la película donde salía el que se suicidó, Peter Pan. No, Campaña. el actor Heath que Ledger. se... ¿Eh? Heath Ledger. No, hay un actor Robin que se Williams. suicidó. Robin Williams. Había una película de Robin Williams de Peter Pan. O sea, ninguna me gustó Peter Pan. Ajá, no era como un personaje tan chido, pero sí es como un personaje que todo el mundo recuerda, ¿no? Y, Pero vende a campanita en Shrek. Peter o sea, Pan- o sea, es como hay una cosa muy oscura detrás de Peter Pan. Y creo que aquí lo vemos, ¿no? Porque de las teorías, como les repetimos, no hay ningún documento, no hay nada que yo les pueda decir, no mames, yo sí es cierto, yo sí sé que esto es real, ¿no? Pero lo que yo encontré, y tiene sentido por lo que te dicen, Peter Pan es realmente el ángel de la muerte, ¿no? Es el ángel de la muerte, ya que toma de las manos a los niños en su camino al cielo, es decir, el país de nunca jamás, cuando llegan a morir. Y si se dan cuenta, pues nunca jamás es un lugar donde pues los niños realmente nunca crecen. Y hay muchas teorías que dicen que como te Eso me dio mueres, cosa. pues, ajá, como te mueres es como te quedas el resto de tu vida astral o algo así, digamos, tu espíritu se queda de esa forma. Y esta es la analogía que hace Peter Pan. Pero esto no, o sea, tú puedes decir, es algo que alguien dijo en algún momento como de, pues esto tiene sentido. Pero hay algo extraño aquí. El que fue el creador de Peter Pan, se llama, bueno, nada más lo encontré así como James M. Barrie,
cedió los derechos de la historia original a un hospital infantil. Él se la había leído a los niños con enfermedades terminales para que así no tuvieran miedo a morir. Y parece que con esta historia, pues como que todo encaja, ¿no? Cuando un niño va a morir, pues se les contaba la historia de Peter Pan, que iban realmente al mundo de nunca jamás, donde realmente nunca van a crecer, nunca van a tener como muchos de nosotros tenemos problemas de adulto, que son deudas e impuestos y todo ese tipo de cosas. A los niños se les manejaba esta parte de que llegas al mundo de nunca jamás, donde todo es jugar, son aventuras, por ejemplo, en este caso con el Capitán Garfio, ¿no? Que realmente en las películas, en la historia original, Garfio nunca les hace nada a los niños, ¿no? Simplemente es una aventura más que seguir contando, y esto nos lo confirma pues el autor, el que escribió la historia de Peter Pan, al donarla a un hospital con niños que tienen una enfermedad, llámese cáncer, llámese muchas otras enfermedades que pues son realmente fatales, ¿no? Fatales, como para evitar ese miedo en los niños y puedan, o sea, no pasen sus últimos días en esa cuestión tan fea de decir, pues me voy a morir, ¿no? No mames, güey. Como cuando llega tu había escuchado como cuando otra llega tu historia Avenger favorito al hospital, ¿no? Yo había escuchado una historia que pensé que es la que ibas a contar, de que Peter Pan era como en realidad un violador. ¿No te topaste por ahí esa historia? Sí, vi varias, pero esta fue la que más me tomó sentido. Y que se robaba como a los niños para violarlos. Es que la verdad, digo, y luego los mataba y entonces por eso nunca crecían. No sé si si es que la mayor parte de la gente, incluyéndonos, sobreanalizan de repente las cosas, pero es que hay muchas que sí tienen sentido, o sea, ¿no? pueden tener sentido a como Ajá, o las sea, cuentan. que tú, o sea, cuadra perfectamente, no necesitas rebuscarle tanto para que cuadren. En la parte de Shrek, la parte de Rugrats, dices, pues debe ahorita tener que lo sentido. pienso, no sé si todo el mundo o ustedes han visto la película de Scary Movie. Ajá. Creo que en la 2... ¿Era de Scream la 2 o esa es la 1? No, la de Scream es la 1, la 2 es la de... La del exorcista, ¿no? No, donde salen Tun, campos de... La tercera, esa es la tercera. de Donde sale señales. Eminem. Donde según No, es en Eminem. la segunda es donde sale el manita, ¿no? ¿Ves que en una parte sale Michael Jackson? Bueno, representa No, pero esa es Michael la Jackson. tercera, la de Por eso, señales en con esa. Y Poltergeist. sale vestido de Peter Pan. De hecho, en esa película, ahorita que lo viste recordé, en esa película cuando está la hija de Charlie Sheen, creo que sí es su hija, grita, Charlie Sheen va a la habitación, abre y está Michael Jackson vestido de Peter Pan. Y pues, o sea, no quiero decir que sea cierto, les digo, no me consta nada de lo que hablamos aquí, pero pues muchas personas dijeron que... Más que de lo de Oliver Atom, porque ustedes me aseguraron que... sí, eso sí. Y pero si me mintieron, están en testigos aquí en la cámara, ¿eh? Y se los van a recriminar por haberme mentido. Eso sí, pero pues bueno, todos sabemos la fama que tenía Michael Jackson, ¿no? Y en esa sátira lo representan vestido de Peter Pan, a lo mejor haciendo alusión a lo que tú me estás mencionando, ¿no? Sí, cuántas historias hay, ¿no? Detrás de las caricaturas que, pues, ni tan para niños, ¿eh? A ver, pues, cuéntanos otra. Mira, me encantaría contarles, pero ya estamos un poquito pasados de tiempo. Sin embargo, les vamos a dejar... Yo pensé que iba a decir de peso. También. Pero bueno, hace ratito se los quería comentar juntito porque era más o menos como del estilo. Y es que estuve leyendo cosas, por ejemplo, de Monster Inc., que es la otra historia que yo les traigo, la otra teoría. Y es que también el villano de esa película realmente no es el villano. ¿Qué pasaría? Waternoose se llama, ¿no? Waternoose, el señor Waternoose. ¿Qué pasaría si hoy en día una empresa... Mataré los necesarios para salvar esta compañía. ¿Qué? No, robaré los necesarios. ¿Qué pasaría si hoy en día una empresa multinacional les dijera, les voy a conseguir energía sustentable para muchísimos años, no voy a dañar el ambiente, no voy a dañar a ningún ser humano, solo hay una condición y que necesito que acepten. La única condición es que acepten que les vamos a sacar, vamos a hacer sufrir a unos seres que están en otra dimensión. No están aquí, no les afectan en nada. Están en otra dimensión, les hacen daño y son tóxicos para ustedes. Lo único que vamos a hacer es sacarle, o sea, los vamos a hacer sufrir para sacar cierta parte, que esa va a ser nuestra energía. ¿Qué dirían ustedes si les dijeran eso? Por ejemplo, hablando de la semana pasada, los demonios, que les dijeran, vamos a sacar energía eliminando, sacrificando a los demonios que hay en la tierra.
Jalisco, diría yo. ¿Qué dirían? Jalapa. Bueno, pues déjenme decirles que justamente es lo que hace Waternus. Lo que hace en teoría, el principal villano de Monster Inc. O sea, es muy curioso cómo nos plantean la historia, Sí, es cierto. pero en la historia, ¿qué nos muestran en Monster Inc. y Monsters University? ¿Quiénes son los asustadores? Son las máximas estrellas de todo el mundo. Como el atleta más Como el grande atleta, de como la tierra. Cristiano Ronaldo, como Messi. Las personas, o sea, todo el mundo se va a la universidad porque quiere ser asustador, porque es lo mejor del mundo, porque es como si aquí en nuestro mundo, los ingenieros, los mejores ingenieros del mundo, Los psicólogos. fueran estrellas. Los psicólogos no, solo Chai, los demás no. Bueno, los ingenieros fueran estrellas de cine, fueran futbolistas, fueran lo mejor del mundo. Bueno, pues en este mundo así ocurre. Nada más que hay un punto donde estos futbolistas, imagínense que sacamos dinero del fútbol, digo, dinero no, energía del fútbol, pero de repente no es suficiente con la energía que producen. Entonces necesita llegar a una empresa para sacar más energía. Y la única condición es la que ya les mencioné. En nuestro caso, por ejemplo, los demonios. Vamos a sacrificar demonios para tener energía. La verdad, por muy moralista que seas, no vas a decirle que no, algo que tú crees que te hace daño, que te hace mal, que es malo para ti, ¿no? Es como el dicho que dice, ¿no? Por ejemplo, de que lloren en tu casa, que lloren en la mía. Es Sí. como, yo siento que aplica mucho eso, ¿no? ¿Cuál es el principal problema hoy del ser humano, no? El calentamiento global, pues todos los combustibles, todo lo que hace el hombre y que genera mucha contaminación, que todo eso se acabara simplemente sacrificando demonios. Pues bueno, eso justamente es lo que hacía Waternus. ¿Qué cambia en esa realidad con la de nosotros? Prácticamente, que ahí lo que sacrifican son seres humanos. Y déjenme decirles algo, que es lo que hace que nos pongan desde el punto de vista que digamos, es que él es el malo. La primera, que ahí sí la regó, yo siento, es la como conspiración que hizo con Randall, que simplemente era el que secuestraba a los niños, el que los sacaba para quitarle los gritos. Y la segunda parte, que es la más importante, es que Sullivan se encariñó con Boo. Si cualquiera de nosotros, por cualquier trastorno que tuviéramos, estuviera encariñado con un demonio, o sea, sé que es difícil, pero... Demonia imagínense, puede ser. un espíritu, lo que sea, que por cualquier cosa te encariñaras con algún ser así, ¿no? Y vieras que le están O como por ejemplo en E.T., ¿no? Con el alien. En E.T. con el alien, por ejemplo. Sí, Tú te cierto. encariñas con este ser de otra dimensión que a ti no te afecta en nada, pues tú lo vas a ver mal que lo sacrifique, ¿no? El síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero Algo así. el 99% de las personas no verían Bueno, mal no, esta aquí, opción, aquí ¿no? sería un poco al revés, porque en el síndrome de Estocolmo, tú digamos que te enamoras del... o Que te tienes secuestra, cierto afecta hacia el secuestrador. En este caso, como... Del él- secuestrado, ¿no? Exactamente, por ejemplo, te enamoras del secuestrado porque él está viniendo, digamos que a tu dimensión o a tu mundo. Pero sí podría tener una cierta relación de ese tipo, porque es algo que realmente no, en tu dimensión como nosotros conocemos las cosas, no te debería de afectar en absolutamente Algo nada. que ocurre en otra dimensión. Exacto. O sea, ¿de qué se preocupa el ser humano hoy en día? Pues de que haya energía, de que tengamos luz eléctrica, de que tengamos internet. A nosotros, realmente, ¿en qué nos afectaría que sacrificaran seres de otra dimensión que no conocemos? Y que si los conociéramos nos harían daño, nos harían tóxicos, que tendrían que desinfectarnos. Imagínense el coronavirus, por ejemplo. Ay. Que te dijeran, vamos a quitar todo el coronavirus y con eso vamos a hacer energía. ¿Alguien en la Tierra diría, está mal? No. La verdad es que no, Pobrecitos ¿eh? virus, güey. Ajá, exacto. No Solo manches, algún loco güey. que dijera, es que me enamoré del virus, pues hay quien sabe, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la diferencia que ocurre con el mundo de Monster Inc? Y ni siquiera, la verdad, y tristemente, estamos tan alejados de esa realidad. En el capítulo de hoy teníamos muchas historias para compartirles, pero la verdad es que el tiempo se nos fue así. ¿Les parece si hacemos un top 10 rápido de lo que traemos? ¿Se puede o no se puede? ¿Top 10 de qué? ¿De historias? ¿De...? Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, así. Historias rápidas de... ¿Contando la caricatura. historia o solo mencionando? Lo que ya- Contándola rapidísimo sin dar... de más Contando lo que ya explicación. contamos. O sea, fácil. 2-3 segundos, cuentas algo rápido. Para que no nos quedemos con nada guardado. Porque yo tengo como 200 historias. Yo también tengo varias, pero ¿por qué no? Espérate, antes de que nos aloquemos, ¿por qué no se los dejamos para el próximo episodio? Una cada quien, no, aguanta. Una cada quien, pero nada más dando como el título una referencia de lo que se trata. Es que yo ya les dije mis referencias. Una y una, ¿va? Va, me late. A mí me late. Empiezo yo. Número 1.
Hey Arnold. El protagonista de Hey Arnold, aunque usted no lo crea, no es Arnold, sino Helga G. Pataki. Se basaron en Frida Kahlo para hacerla y hay una comparación de una foto de Frida Kahlo con Helga en donde tiene una sola ceja y un moño. Es casi la misma fotografía. Existió una Helga realmente en Moscú que tenía 14 años y era muy agresiva. Se la llevaron al psicólogo para que pues mejorara porque tenía muchos problemas con sus compañeros de escuela. Y cuando vieron que tenía una buena evolución, decidieron regresarla hacia la escuela. Nadie le hablaba y solamente un chico le hablaba. ¿Quién creen que era? Hey Arnold. Hey Arnold. Primero se acercó, pero después se alejó porque él se dio cuenta que tenía como algún problema por ahí. Ella lo acosaba y debido al acoso la internaron en un hospital psiquiátrico. Ella huyó de los... Bueno, no. Se cortó las manos para huir del hospital psiquiátrico. Es decir, se cortó las manos porque sabía que necesitaban llevarla a otro tipo de hospital. Y cuando la sacaron del hospital psiquiátrico, huyó y la encontraron muerta a unas calles de la casa de Hey Arnold. Esto no es muy family friendly, ¿verdad? No. Y toda la que traigo yo igual tiene una cosa bastante extraña. Murió a unas calles de la casa de Hey Arnold y además de que tenía las manos cortadas, que fue por lo que murió, tenía dentro de todo su cuerpo muchas cosas escritas relacionadas con Arnold. Es decir, Helga G. Pataki es la protagonista de Hey Arnold y murió por amor. Número 2. Número 2. No estaba preparado. Los Pitufos. Esta historia muchos la conocen, lo que ya hablábamos, pero la teoría dice que es obra de un pacto con el diablo. El autor de Los Pitufos o el creador de Los Pitufos hizo un pacto como para tener mucho éxito, ya que era una persona que realmente no era alguien muy relevante en la historia, así que hizo el pacto. Los pitufos principales representan los 7 pecados capitales, que es fortachón, avaricia, goloso, gula, gruñón, ira, filósofo, envidia, dormilón, pereza, vanidoso, vanidad, pitufina, la lujuria. Gargamel, digamos que como lo mencionábamos contigo, Willy, nosotros lo vemos como el malo, pero realmente digamos que él es el bueno. Él lleva una vestimenta de monje, ya que quiere decir que es alguien del clero, que se encarga de cazar a los demonios y ellos siempre ganan, además de que su gato se llama Azrael, como el ángel de la muerte. Número 3. Phineas y Ferb. Todos conocemos la historia de Phineas y Ferb como la historia de 2 niños que en un verano construyen todo tipo de genialidades. Pero ¿qué pasaría si les dijera que no es la historia real, sino que todo lo que ocurre con Phineas y Ferb es un producto de la imaginación de Candace, quien fue recluida en un hospital psiquiátrico porque sus 2 hermanos fallecieron en trágicos accidentes? Traigo el Chavo del 8, Dragon Ball, Eddie, Hello Kitty, dinosaurios. Tenemos un montón de ¿Cómo que no mencionaste el suicidio de Calamardo? Traigo yo los Minions, el de las chicas superpoderosas, traigo Up. O sea, tenemos como mucha información que quisiéramos darles. Pero depende, no depende de nosotros. Depende de todos ustedes que nos están viendo y que nos digan, porque nosotros hacemos realmente todos los episodios con mucho cariño, pero no sabemos qué es lo que más les gusta. Si les gusta este tipo de contenido, háganoslo saber, porque créannos que parece fácil, pero hasta decidir de qué íbamos a hablar hoy fue difícil. Veníamos de 2 capítulos bastante buenos y decidimos bajarle un poquito al tono oscuro, y hasta eso en teoría, porque también de repente encontramos cosas, ¿no? Pero decidimos bajarle un poquito el tono a ese tipo de cosas, pero necesitamos saber si a todos ustedes les gusta este contenido y qué es lo que más les gusta de la Podcasteca, para que nos los hagan saber y les traigamos más contenido similar. Teníamos ahora pendiente la segunda parte de este. Ya tenemos el de las canciones, ya tenemos segundas partes de todo. De los historias de éxito, ya tenemos este. Escríbanos de qué quieren que hagamos la segunda parte y con muchísimo gusto se las vamos a hacer para ustedes. Agradezco muchísimo la paciencia, su confianza, su presencia, su apoyo, que compartan, que inviten a sus amigos. Y no sé si hay algo que quieras agregar. Nada más que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Las redes sociales de la Podcasteca van a aparecer por ahí más o menos, porque siempre decimos que acá atrás, y miren, la verdad que les fallamos, pero van a aparecer por aquí enfrente, ahí, pues más o menos, ahí calcúlenle. Van a aparecer las redes sociales de la Podcasteca y posteriormente van a salir nuestras redes sociales personales, por si nos gustan seguir en nuestras
propias redes sociales, ¿no? Igual, lo mismo, agradecerles todo el apoyo, todas las compartidas, todas las vistas y como dicen, síganos en todas las redes sociales, tanto de la Podcasteca como en las nuestras y pues nada más, háganos saber todo lo que quieran y veremos si lo podemos hacer. Muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por compartir. Estamos en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, en todas las que se imagines, estamos rompiendo las redes. Menos Así TikTok todavía. Todavía no tenemos TikTok. Así Ni que por Instagram. favor, síganos, nuestras redes personales van a aparecer ahí. Otra vez, porque ya aparecieron, pero ya ven que les gusta decir que ahí aparecen, pues entonces ahí Por van aquí, a- por aquí, por todos Aquí va lados. a aparecer un perro bailando. Ahí ya saben que no va a aparecer, entonces... Muchas gracias por seguirnos, son los mejores, los amamos, nos vemos en el próximo capítulo, ya vamos a cambiar de set. Esto fue la Podcasteca y nos vemos en la próxima.